Ahora vamos a los trastornos que anteriormente, como expliqué al inicio, son los que se habían enfocado más a un inicio clásico en la infancia o propios de la infancia. Entonces tenemos el primero, trastorno de evitación diagonal, restricción de la ingestión de los alimentos. Y estos son niños que evitan comer o alimentarse, lo que obviamente los va a llevar a perder peso o a no ganar peso, pero a diferencia de los trastornos antes mencionados, no hay preocupaciones con respecto al peso ni el esfuerzo lleva la meta de no engordar. Son niños que tienen alta selectividad a los alimentos, ¿no? Que solo les gusta la carne o no les gusta la carne y solo la verdura, o no comen ni pescado ni pollo y solo comen milanesas. Hay algo que se llama neofobia, que propiamente no es una fobia, ustedes ya saben qué es la fobia, y la neofobia es el miedo a los nuevos alimentos, pero no es miedo, más bien es rechazo, por eso no es fobia, ¿no? Entonces siempre estaba acostumbrado a comer milanesa y un día le quieren dar atún y no le gusta, que porque huele así, etcétera, ¿no? Tienen miedo a atragantarse o ahogarse y por eso no quieren comer, o presentan simplemente bajo interés de alimentarse y baja hambre. No hay muchos datos epidemiológicos, entonces no esperen que se los muestre. La etiología puede estar asociada a comorbilidades, por ejemplo, trastorno del espectro autista, ansiedad, depresión, negligencia, ¿no? Que eh, no gane peso y no quiera comer otra cosa porque pues no tiene buenos horarios de comida y la mamá dice, ay, pues mientras le compro un paquetaxo y pues es alimento variado porque trae sabritón, chicharrín, palomitas, chetos y runners, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿no? Entonces, o a cualquier tipo de abuso, ¿no? A un abuso puede ser no darle de comer al niño, ay, se me olvidó, bueno, ya que se duerma y ya mañana que desayune bien, etcétera, o cualquier otra situación que genere retraso en el desarrollo. Los criterios diagnósticos, dice trastorno de evitación diagonal restricción de la ingesta alimentaria. Lo voy a leer. Dice trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Por ejemplo, falta de interés aparente por comer o alimentarse. Evitación a causa de las características organolépticas de los alimentos. Seguramente sí saben qué es organoléptico, pero obligadamente lo voy a decir, son las cosas, algo de las características organolépticas son las características percibidas por los sentidos, ¿no? Entonces, el aroma, la textura, si es papilla, si es áspero, si es baboso, si es duro, la apariencia, ¿no? Si se ve de un color agradable, desagradable, el olor, el sabor, etcétera, ¿no? Entonces eso hace que no coman porque no, esas características, ¿no? No les gustan. Que se pone de manifiesto por el fracaso a cumplir las necesidades energéticas y que se deriva en pérdida de peso significativo. Ojo, en los niños no solo nos importa que no pierdan peso, también nos importa que ganen peso. Entonces puedes tener un niño y ya pesa 14 kilos, y al mes lo ves y pesa 14 kilos, y a los 3 meses pesa 14 kilos. Entonces ya no ha perdido peso, pero también es peligroso que no gane peso porque está en crecimiento, ¿no? Los niños tienen que ir ganando peso. Deficiencia nutricional significativa, dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral, interferencia importante con el funcionamiento psicosocial. Y esto es muy importante en el criterio B, dice el trastorno no se explica mejor por falta de alimentos disponibles. O sea, puede ser que un niño no gane peso o o no reciba más alimentos o no quiera porque a lo mejor, respetuosamente lo voy a decir, a lo mejor solo alcanza para frijoles en la casa, entonces eso no sería una condición médica, sería una condición social lo que esté eh, generando estos síntomas. Entonces, pues eso es importante a tomar en consideración para no diagnosticar este trastorno. El tratamiento puede ser a base de ciproheptadina, que es un orexigénico, o sea, provocador de hambre. La ciproheptadina tiene ahí un bloqueo histamínico H1, entonces puede dar un poco de sueño y da apetito, entonces se aprovecha ese efecto. Creo que también, si no mal recuerdo, tiene un efecto sobre serotonina y bloqueante. Eh, y su mecanismo de acción pues es prácticamente el bloqueo de los H1. Ahora, en México no hay ciproheptadina sola, viene en combinación con complejo B, se llama ciprolicina, ¿ok? Entonces la ciprolicina se puede usar y en caso de que la desnutrición sea grave, pues de hospitalización, colocación de sonda nasogástrica o incluso
en algunos casos, más asociado a comorbilidades, se puede requerir de una sonda de gastrostomía. Aquí viene algo muy importante, si tenemos un niño o adolescente melindroso con rechazo a la comida y nosotros obligadamente, bueno, más los pediatras, definitivamente los pediatras no siempre valoran peso y talla. Entonces, si hay sospecha de que no solo se trata de este trastorno, sino que pueda haber situaciones más en adolescentes que nos apunten a anorexia o a bulimia, pues tendrá que referirse en caso de que haya esa sospecha para una evaluación psiquiátrica, sus laboratorios, ¿no? de básicos, citometría o biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de función hepática, pruebas de función tiroidea, amilasa, perfil de lípidos, albúmina, en caso de adolescentes o prepúberes, hormonas sexuales, eh, electrocardiograma, y usualmente estos niños, dependiendo del grado de desnutrición, requerirán definitivamente del pediatra, el psiquiatra, nutriólogos y psicoterapeutas. Aquí están algunos de los tratamientos que han mostrado cierta eficacia, ¿no? Incluido tipos de psicoterapia, antidepresivos y antipsicóticos que van más orientados hacia otras patologías, pero bueno, de alguna manera pudieran ayudar. La pica, que ya se las había mencionado, que es la ingesta de sustancias que no tienen valor nutricional y es una conducta que se ha continuado por un mes. Este trastorno es relativamente frecuente en niños. Si se presenta en adultos, usualmente va acompañado de discapacidad intelectual. En los únicos adultos en los que se considera que la pica no es patológica o que puede haber pica es en mujeres embarazadas, ¿no? Obviamente la pica tiene que descartarse que no sea una parte cultural del niño. A lo mejor eh, hay veces que pueden dar cosas a comer que no tengan valor nutricional. Bueno, puede ser posible, ¿no? En alguna cultura, en alguna parte del mundo, entonces habrá que checar eso. Es más común si el niño tiene discapacidad intelectual en cualquier grado y aparece principalmente entre los 2 y 3 años de edad. ¿Hasta cuándo es normal que haya pica sin considerarlo patológico? Pues usualmente hasta el año y medio. Comúnmente este trastorno, la pica, es pasajero y solo dura meses y remite. Eh, los adolescentes que tengan pica, ojo, no es una pica seguramente primaria, sino secundaria o a trastorno depresivo, o ya está metiendo algo ahí que no está bien, como alguna sustancia ilícita, ¿ok? Entonces habrá que checar eso. La evaluación para un niño con pica requiere de determinar las deficiencias nutricionales, zinc, hierro, que se asocian a veces con la ingestión de tierra o de hielo. Habrá que ver el ambiente social, si no es que haya negligencia y haya cosas que les dé acceso al niño a tomar cosas que no tienen valor nutricional y no tenga la vigilancia para que no lo ingiera, o a la mejor negligencia y la mamá no le ha dado de comer y ya lleva horas sin comer y de repente se encuentra un juguete de hamburguesa, entonces lo muerde y se lo quiere comer, ¿no? Etcétera. El diagnóstico, a lo que les decía, después del año y medio pues, se considera normal. Usualmente las conductas de pica inician entre los 2 y 24 meses. Hay algunos que proponen que pudiéramos extender a que sea a partir de los 2 años. Lo ortodoxo es a partir del año y medio, ya no se considera una conducta propia de la etapa del desarrollo, ¿ok? Sino que ya estamos hablando de pica como tal. Conforme van creciendo los niños, esto va disminuyendo y obviamente si un niño ya tiene 2 años o 3 años, bueno, 2 años ya llevaría un año con la marcha o al año y medio que es el tope para aprender a caminar, ya empieza a caminar, eso les abre mucho el mundo, ¿no? Entonces empiezan a explorar su casa, la escuela, si es que van a guardería a esa edad, etcétera. Entonces pueden encontrar acceso a cosas que no son nutritivas y ingerirlas, ¿no? Lo más común es que raspen la pintura de la pared, que coman algún tipo de hilo, cuerda, cabello, muerdan el trapo, barro, excremento, piedras, papel, tijeras no, solo piedras y papel, ¿ok? No vayan a decir que pidas papel y tijera. ¿Ok? El diagnóstico diferencial, pues con los trastornos de la conducta alimentaria, en este caso la anorexia, la condición de autismo, la discapacidad intelectual o que sea una conducta desorganizada dentro de una esquizofrenia. Usualmente la pica tiene una evolución buena, que remite en meses y se va resolviendo con la edad.
y si persiste la pica en el desarrollo posterior, usualmente habrá con mucha probabilidad un grado de discapacidad intelectual. El tratamiento, si es una causa o deficiencia nutricional, hay que corregirla, ¿no? Hay que vigilar que no haya indicios de abandono o maltrato, evitar que haya sustancias tóxicas que se amejen a alimentos, ¿no? Esa horrible costumbre que a veces tenían de guardar corrosivos en envases de refresco, ¿no? Etcétera. Y dar un enfoque psicosocial para ver cómo está esta parte. De conducta, tratar de modificarle la conducta, enseñarle al niño que no es correcto comer lo que está comiendo. Y asesoramiento familiar, explicar y tranquilizar a los papás que esto va a ir remitiendo con la edad. Y ya por último tenemos la rumiación, que aparece de manera normal en los lactantes, ¿no? A partir de los 3 meses, pero después del año pues ya no se considera apropiado. Eh, Prácticamente no se ve en niños mayores y mucho menos en adolescencia. En adolescentes algunas veces se asocia a algunas otras alteraciones médicas no psiquiátricas y no es tan frecuente. Y bueno, las características clínicas nos dan el diagnóstico donde se presenta la regurgitación, o sea, el regreso del alimento que ya habían deglutido y acompañado de masticación, que sería la rumiación, de manera repetida que ha durado por lo menos un mes. Debe de haber o de haberse documentado un periodo normal de funcionamiento, ¿no? Donde no regurgitaban lo ya deglutido, porque si un niño siempre se le regresó el alimento, pues habría que pensar reflujo, algún grado de atresia esofágica, etcétera. ¿Cómo lo hacen? Fuerzan hacia atrás la espalda e inclinan la cabeza hacia atrás y hacen un movimiento de succión con la lengua. Ojo, aquí podemos confundir la regurgitación con vómito. La característica que hace la diferencia es que en la regurgitación no hay vómito, no hay arcada, no hay asco, o sea, no hace, ¿no? Entonces, solo hace el movimiento y extrae la comida, como movimientos de succión y luego mastica el alimento. Las tasas de remisión son elevadas, el curso es benigno, la mayoría de los casos van a estar y luego desaparecer sin que los papás se hayan dado cuenta. El tratamiento, hay que evaluar la relación que existe madre-hijo, hacer que el ambiente a la hora de la comida sea favorable, ¿no? Que el ambiente sea agradable, eh, con horarios, ¿no? Que se coma en horarios constantes. Hay que quitarle la atención a esa conducta porque hay veces que los niños refuerzan la conducta si les regañan o si les dicen algo. Entonces, en algún punto de la literatura pudo haber estado referido el uso de zumo de limón, que si bien no es como tan problemático, ¿no? Pudiéramos hasta considerarlo un poco inocuo, tampoco es recomendable. Cuando los niños estaban haciendo la succión, se recomendaba antes que le dejaras caer gotas de limón para que el sabor ácido fuera desagradable y que se exprimieran las glándulas salivales también y eso frenara la conducta, o sea, como un estímulo aversivo, pero bueno, no se recomienda todavía, pero queda ahí, ¿no? Flotando. Ok, y bueno, hasta aquí terminamos con los trastornos de la alimentación.